Bien, muy buenas noches a todos. Vamos a continuar con la segunda parte de la unidad uno, que corresponde justamente al tema de inferencia lógica. ¿Ya? ¿Qué es la inferencia lógica? Vamos a argumentar enseguida. Básicamente, una inferencia lógica consiste en deducir a partir de ciertos números de premisas, deducir otra premisa, y esa premisa se llama justamente el consecuente. Todas estas premisas de aquí que tenemos P sub 1, P sub 2 hasta P sub K y Q son proposiciones. En nuestro caso, de momento, son puras proposiciones, ¿ok? Y a partir de P sub 1, P sub 2 hasta P sub K, nosotros se deduce una conclusión, ¿ya? Les estaba diciendo que son proposiciones, las premisas son proposiciones iniciales, conocidas, y se suponen que son verdaderas, y se busca un razonamiento. La conclusión es la proposición inferida deducida a partir de las anteriores, ¿no? De las premisas. ¿Cómo se puede notar esto? Lo podemos notar por la forma horizontal, con ese símbolo, y la forma vertical. La forma vertical, que es la que más usamos. ¿Ya? Premisa 1, 2, 3, una barra y la conclusión. Inferencia válida. Cuando una inferencia es válida, se dice que una inferencia es válida si, suponiendo que esta es nuestra inferencia, es válida si la conclusión es verdadera siempre que las premisas sean verdaderas. En otras palabras, se tiene que comprobar que P sub 1, P sub 2, P sub 3, así hasta la última premisa, con una condicional, sea una tautología. ¿Ya? Es una forma de probar justamente lo que es una inferencia válida. Si es tautología, es una inferencia válida. ¿Ok? Reglas de inferencia, vamos a repasar las reglas de inferencia. Se denominan reglas de inferencia todas aquellas que nos facilitan el paso de las premisas P sub 1, P sub 2, P sub 3 hasta P sub K a una conclusión Q. Una de las reglas más conocidas o más utilizadas son justamente estas de acá, que están aquí, nombradas, ¿no? Justamente la primera es MP, modus ponendo ponens, método que afirmando el antecedente. Si ustedes se dan cuenta, el antecedente P lo estoy afirmando, afirmo el consecuente, ¿no? Método que afirmando el consecuente, afirmo el antecedente, ¿ya? Afirmar antecedente para concluir el consecuente. Pregunta, ¿saben cuál es el antecedente y el consecuente, no? Una condicional, si yo tuviera P, entonces Q. Como en este caso, este señor de aquí se llama antecedente. Y el señor de acá, ¿qué se llama? Consecuente, ¿no? Consecuente. ¿Ok? Esta es la primera regla. Estas reglas tienen que memorizárselas para hacer después lo que son las demostraciones. ¿Ya? Modus poniendo ponens. Segunda regla es modus tollendo tollens o MT. Justamente es el método que negar el consecuente para concluir la negación del antecedente. ¿Ya? Si niego el consecuente, que en este caso es Q, como conclusión es la negación del antecedente. Método que negando niego. Modus tollendo tollens. Y tenemos el modus tollendo ponens, que es una mezcla de los dos. ¿Ya? La diferencia es que el tollens y el ponens son condicionales, una de sus premisas. En este caso no tenemos una condicional, sino que tenemos una disyunción inclusiva o disyunción débil. ¿Ya? Es el método que negando afirma. Tollens ponen, afirmo y niego. En este caso tenemos justamente P o Q. Yo puedo negar Q para afirmar P o puedo negar P para afirmar Q. Las dos son válidas, ¿ya? Negando, afirma.
¿Ya? Doble negación es sencillo, esto es igual una ley que vimos antes de las leyes proposicionales. La doble negación consiste básicamente en que si uno niega dos veces una misma premisa o una misma proposición, el resultado o la conclusión nosotros podemos deducir que se afirma la proposición. Es decir, si yo niego dos veces P, afirmo que es P. O si tengo P, puedo decir dos veces negado P. Cualquiera de las dos, como está acá. ¿Ya? La regla de simplificación, esta regla es útil cuando queremos separar la conjunción. Recuerden que esto de aquí es una conjunción. Es el I. Nos permite separar de una premisa compuesta, una proposición compuesta, cualquiera de las dos. En este caso puedo escoger P o puedo escoger Q. ¿Ya? Sexta regla, regla de adjunción. Esta regla nos permite juntar dos premisas. Dos premisas. Obviamente, cuando hablamos de premisas, estamos hablando de proposiciones, en este caso, con el operador I, este de acá. ¿Ya? Si ustedes se dan cuenta, tengo P, tengo Q. La regla de adjunción me permite juntar ambas con una I. Más adelante vamos a ver que igual es útil. ¿Ya? La ley de silogismo hipotético es fácil, ¿no? Es sencillo, es seguir el camino. P entonces Q, Q entonces R. ¿Cuál es el destino final de inicio a fin? P entonces R. ¿Ya? Justamente esto de acá. La ley de adición es diferente a la adjunción, por si acaso. ¿Ya? Aparte de que se llaman distintos. La adición me permite, para la redundancia, adicionar a una premisa dada cualquier otra premisa que se me ocurra, siempre y cuando se utilice el operador O. Es decir, si yo tuviera P, yo puedo añadirle lo que yo quiera, siempre y cuando esté acompañada de la O. Es una regla válida. Aquí podría poner R y no S si fuera necesario, pero para el ejemplo más sencillo, nos dice puede agregar usted P. ¿Ya? Y esto se llama LA o ley de adición. Nos permite adicionar cualquier premisa a una premisa dada, que en este caso es P, otra premisa, siempre y cuando el operador sea una disyunción, o la O, la famosa O. ¿Ya? Ahí. Las leyes de Morgan ya las vimos, son las mismas, básicamente son la negación de las operaciones binarias. Es sencillo, negación de P y Q, ustedes siempre van a saber que esto es no P, no Q. ¿Qué pasa con la I? Se hace O. Y si aquí tuviera una O, ¿qué pasaría? Aquí se hace I, ¿no ves? Y ocurre lo mismo, pero al revés. Si tengo negación de P y negación de Q, yo puedo decir, ah, mira, puedo sacar la negación por fuera. Por dentro anoto P, anoto Q y esto lo anoto volcado. Una I es una O. Si aquí fuera O, esto se hace I. Así. ¿Ya? Hay estas cuatro formas. Las tienen aquí en el PDF. Ley de simplificación disyuntiva. Para hacer una ley de simplificación disyuntiva, si ustedes se dan cuenta, es la misma premisa, solo que es así, ¿no? P o P. Si es lo mismo, solamente con una me basta. Eso dice la ley de simplificación disyuntiva. El silogismo disyuntivo, tenemos justamente una disyunción, de ahí el nombre. Y la disyunción son los antecedentes de dos condicionales. ¿Ya? Son antecedentes de estas dos condicionales. ¿Cómo se concluye? Se concluye con una disyunción, la disyunción de los consecuentes. ¿Ya? Así se concluye, la disyunción de los consecuentes. Recuerden que todas estas, premisa 1, premisa 2, premisa 3, ¿cuál es la conclusión? La última, ¿no? Debajo de la raya. Q. Leyes conmutativas, lo de siempre, si yo tengo P y Q, esto puede ser Q y P, o si tengo P o Q, esto puede ser Q o P. ¿Ya? Esa es la conmutatividad, ¿no? Que nos permite cambiar el orden de las proposiciones o premisas, ¿no? Leyes de proposiciones bicondicionales. La bicondicional tiene cuatro formas. La más conocida es esta de acá, que les sugiero memorizarse, es
P entonces Q y Q entonces P. A partir de esta de aquí yo puedo deducir la que es B y la que es C. Bueno, en este caso A. A partir de C se puede deducir igual A y B. ¿Ya? Otra que siempre es útil, si tenemos P entonces Q en una premisa y Q entonces P en otra premisa, esto es bicondicional, ¿no? P bicondicional con Q. Aquí está. ¿Ya? Regla del dilema destructivo. El dilema destructivo son las negaciones, si ustedes se dan cuenta, las negaciones de los consecuentes y se niega los antecedentes. Es una disyunción de los antecedentes negados. ¿Ok? Si se dan cuenta. No se utiliza mucho esto, pero bueno. La regla de absorción está como acá. Nos permite hacer justamente esto de aquí. P entonces Q. Yo puedo añadirle aquí adentro P entonces P y Q. Si fuera necesario, ¿no? Una regla, otra más. Esta es una que más vamos a utilizar, es justamente la implicación material. Si tengo una condicional, la condicional se transforma en O, se conserva el consecuente y se niega el antecedente. ¿Ya? De nuevo, la condicional se transforma en O, se niega el antecedente y se copia el consecuente. Si aquí hubiera una R y aquí una S, ¿cómo sería? A ver, sería negación de R, negación, perdón, S nomás, ¿no? Ahí. O, bueno, a algunos les gustan los dibujitos, digamos. Si aquí hubiera manzanita, aquí hubiera, qué sé yo, bueno, no soy bueno dibujando, una sandía. Sería negación de la manzanita y aquí una sandía, ¿no? Se copia. Eso no tiene forma de sandía, ¿ya? La cuestión es esa. La condicional se transforma en una disyunción, ¿ok? El caso contrario, bueno, o la vuelta es P o Q. Saben ustedes que esto se transforma en P, entonces Q. Tiene su ida y su vuelta. Recuerden que esto es igual a una de las reglas que vimos antes, ¿no? De las leyes proposicionales. Es una equivalencia. ¿Ya? Generalmente son pocas de las reglas de inferencia, la mayoría son implicaciones. Es lo que vimos en la anterior clase. ¿Ya? Son implicaciones. Es muy distinto de una equivalencia. La implicación solo es de izquierda a derecha. ¿Ya? Ya, ok. Regla 17, la regla de premisas. Esta regla nos permite introducir una nueva premisa, siempre, bueno, siendo esta proposición simple o compuesta, ¿no? Esta regla de premisa nos permite añadir una nueva premisa. Obviamente se tiene que justificar cómo es que yo añado una premisa, ¿no? Esto vamos a ver en lo que es demostración condicional y reducción al absurdo. Esta regla la utilizamos. Métodos de demostración. Ya entraron a demostraciones con la ingeniera, por si acaso. Sí, ya nos mostró los tres tipos de demostración. Ya, les voy a hacer un resumen Bueno, breve. absurdo Entonces. igual. Demostración directa es justamente deducir. A partir de estas reglas tenemos que deducir la conclusión final. ¿Ya? En eso consiste la demostración directa. ¿Qué reglas utilizamos? Las reglas de premisa, perdón, las leyes proposicionales y estas reglas de inferencia. Estas 17 reglas que acabamos de revisar son las que más vamos a utilizar para hacer demostración directa. La demostración directa consiste en demostrar la conclusión. En este caso, la conclusión justamente siempre va a ser estas de acá, digamos. Esta es una conclusión, no tenemos más. Todas estas de aquí son premisas. Y esta es la conclusión. ¿Qué es lo que se hace? A partir de todas estas premisas, utilizando las reglas de inferencia, yo debo deducir esta conclusión. Si yo logro deducir esta conclusión por demostración directa, puedo afirmar de que el razonamiento es válido. ¿Ya? Este es un ejemplo que se nos da. A ver, vamos a ver si es largo. LD de Morgan. Ya.
A ver, lo voy a explicar acá. Dice demostrar. Negación de Q. Y las premisas son estas de aquí, las que marqué aquí arriba, ¿no ves? Primera premisa es P condicional de no Q. ¿Ya? P condicional de no Q. Premisa. 2. Segunda premisa. La segunda premisa nos dice P y R o S. P y R o S. Otra premisa, segunda premisa. Tercera premisa dice S condicional T o U. 3. S condicional T o U. Otra premisa. Premisa 4 es negación de T y no U. Sí, negación de T y no U. Y negación de U. Listo. Ya tengo mis 4 premisas originales. Y utilizando todas las reglas que hemos repasado antes, mi objetivo va a ser encontrar esto de aquí. Esto de acá tenemos que encontrar. Negación de Q. ¿Ya? Bueno, voy a poner otro color, voy a poner 5. Aquí ya está demostrado para no... Bueno, les voy a explicar cómo fue que se hizo esta demostración. Aquí, si ustedes se dan cuenta, ¿qué tenemos ahí? Yo puedo tomar justamente... ¿Puedo transformarlo a algo así? Se puede. Ley de De Morgan. En la premisa 4, estas negaciones salen afuera. Negación. La T se queda dentro, la U se queda dentro y esta I se transforma en O. ¿Correcto? Esa es la primera definición. Negación de T o U. Nuestro objetivo, recuerden que ese es el objetivo. Vamos a cambiar otro color. La 6. Si ustedes se dan cuenta, esta de aquí es una proposición compuesta que es justamente esta de acá. Vamos a... Voy a borrar eso. Ahí. Esto de acá. ¿No? ¿Qué método tenía? P entonces Q, niego el consecuente. ¿Qué método es ese? Lo acabamos de revisar hace rato. Modus tollens, ¿no? Negando el consecuente, niego el antecedente. Entonces aquí sería negación de S. Modus tollens. Primera premisa, 3. Segunda premisa, 5. Efectivamente, este consecuente se está negando acá. Por lo tanto, yo puedo deducir negación del antecedente. El antecedente es 7. ¿Qué más dice acá? Si ustedes se dan cuenta aquí, voy a cambiar de color. Esta negación de S está por acá. ¿No ve? ¿Qué método es el que usábamos para P o Q? Yo niego Q. ¿Qué ocurre ahí? Modus tollendo ponens. Método que negando uno afirmo el otro. En este caso estoy negando S, correcto. Voy a afirmar P y R. Modus tollendo ponens. De la segunda premisa con la sexta premisa. ¿Ok? Continuemos. A ver. 8. 8. Yo puedo simplificar de acá. ¿Se acuerdan, no? Es P y Q. Si hago simplificación, puedo tomar cualquiera de las dos. ¿Cuál de las dos me sirve? A ver. Acá yo puedo verificar lo siguiente. Hay una P y hay una negación de Q. Esa negación de Q es justamente la misma. ¿Qué premisa o qué proposición necesito yo para sacar esta negación de Q? De estas dos, ¿cuál me sirve? Justamente esta de acá, ¿no? Así que voy a decir, voy a tomar P, la regla que me justifica esta deducción, se llama simplificación de la premisa 7. ¿Ok? Y una vez que yo tengo simplificado P, puedo decir 9. A ver, voy a cambiar de color, un color que resalte más. Este de aquí, me imagino. Y voy a decir modus ponens. Tengo el antecedente aquí. Y aquí está ese mismo antecedente.
P. ¿Qué puedo afirmar? Método que afirmando el antecedente se afirma el consecuente. Este de aquí lo voy a copiar tal y cual. Voy a decir negación de Q. Un color que resalte más, a ver. A ver, este de acá. No, ni idea. Rojo. Negación de Q. ¿Ya? Modus ponens de la primera con la octava premisa. Y ahí está. Ahí queda demostrado. Bueno, falta espacio aquí, ¿no? Bien, esa es la primera forma de hacer demostraciones, utilizando las reglas. Utilizando las premisas originales, se deducen con todas las reglas de inferencia la conclusión. Recuerden que el objetivo es esa no Q. En este caso se llama conclusión, ¿ya? En este caso es no Q la conclusión. Bien, demostración condicional. Para hacer demostración condicional se siguen 3 pasos. Vamos a hacer los 3 pasos. El primero es justamente, consiste en afirmar el antecedente. Y al afirmar el antecedente, yo lo que hago es añadir como una nueva premisa, utilizando la regla de premisas, el antecedente de lo que se quiere demostrar. Por si acaso, la demostración condicional solo funciona con condicionales. ¿Esto qué quiere decir? Que para el anterior caso no me sirve, ¿no? En ese caso yo tenía una negación de Q. No tiene el formato condicional. ¿Cuál es el formato condicional? Que exista un antecedente y que tenga un consecuente, ¿no? Y además de la condicional. Eso solamente funciona con condicionales. ¿Por qué? Porque si no tengo una condicional, ¿de dónde voy a hacer aparecer el antecedente, no? Necesito añadir ese antecedente como una premisa dada, ¿ya? 2. Haciendo uso de las reglas de inferencia, se deduce el consecuente. Sencillo. Primer paso, afirmamos el antecedente y lo añadimos como una nueva premisa. Segundo, se demuestra el consecuente. Si yo encuentro a este señor de aquí, hago el tercer paso y digo, utilizando la regla de demostración condicional, se forma la proposición, es decir, que el antecedente ok, entonces el consecuente. Y así se concluye una demostración condicional, ¿ya? Dice observación, la parte de la demostración que se recorre varios lugares a la derecha recibe el nombre de demostración subordinada. Es esta de aquí la demostración subordinada. Ahí. Este es otro ejemplo de demostración. En este caso es justamente una condicional. Si ustedes se pueden dar cuenta, el antecedente, que es negación de R, es justamente el antecedente, es la nueva premisa, ¿no? Y con esa premisa yo puedo empezar a trabajar, a hacer la demostración. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es P. Ese es mi objetivo ahora. Añado el antecedente para hacer demostración condicional y ahora mi objetivo es el consecuente de lo que se está demostrando, de la conclusión, en pocas palabras. Hacen una serie de reglas y esto justamente es lo que se encuentra, ¿no? Si seguimos todas estas reglas nos vamos a dar cuenta de los procesos que se hacen. En este caso dice modus tollens entre 2 y 4. Yo busco 2 y 4, esto de aquí con este de acá. Este niega a este, por lo tanto se niega a Q. Ok. Modus tollendo ponens de 1 y 6. Tengo 1 y tengo 6. Si se dan cuenta, negación de Q está negando acá. Método que negando afirma. Afirmaría R, entonces T, correcto. Modus ponens de 5 y 7. Busco el 5. El 5 es R, ¿ya? R es... ¿Dónde está? El 7. Ajá, aquí está el 7. R es antecedente de este, así que por modus ponens se afirma el consecuente. El consecuente es T. Ahora T es modus ponens. Vamos a usar de 3 y 4, dice. Entre 3 y el 4 se hace modus ponens, ¿sí? Antecedente el uno del otro y tenemos T entonces P, que es justamente este de acá. Y entre T entonces P
Modus ponens entre 8 y 9. Aquí justamente este antecedente se afirma aquí, afirma el consecuente. Y ahí terminaría la demostración subordinada, que es esta que está tabulada hacia la derecha. Empieza con el antecedente y termina con el consecuente. ¿Ok? Bueno, el último paso es afirmar por demostración condicional entre las premisas 5 hasta la 10. Efectivamente, añadí el antecedente y encontré el consecuente en la 10ª premisa, ¿ok? Y es eso lo que se coloca acá. R entonces P y queda demostrado. Bien. El último caso es justamente este de aquí, la demostración indirecta o reducción al absurdo. Está bien este color. Voy a hacer un poco más. Ahora sí. Es un método utilizado con frecuencia en la demostración de la validez de un razonamiento lógico. Dice, los pasos son distintos, son dos. Este puede aplicar para cualquier caso, no tiene un caso especial como el condicional. Y consiste en negar lo que se quiere demostrar. En pocas palabras, nosotros vamos a negar la conclusión y la vamos a añadir como nueva premisa. Ahora, resulta ser que yo al negar la conclusión, si yo sé que la conclusión era verdadera, la negación de algo verdadero es falso. ¿Y eso qué indica? Que con una conclusión negada, es decir, si la conclusión era verdadera, eh, obviamente al negarlo se hace falso. Y es justamente lo que tenemos que demostrar en el segundo paso. Debemos deducir una contradicción cualquiera, nos dice. Algo falso. Una contradicción cualquiera es algo sencillo. P y no P es una contradicción. Q y no Q es una contradicción. Afirmar y negar algo es una contradicción. Lo que nos interesa es una contradicción cualquiera. 3, haciendo uso de las reglas de reducción al absurdo, se niega la premisa que añadimos, es decir, esta negación. Al hacerle otra negación, por doble negación, yo sé que estoy afirmando a quién, a ver, afirmo la conclusión Q, ¿no? ¿Ve? Así de esta manera se obtiene la conclusión deseada, que es esta de aquí, y ahí queda demostrado, ¿ya? Aquí tenemos un ejemplo, tenemos lo que es la negación de S. Esa negación de S la añado como una nueva premisa negada. La negación de S, negación de S, sabemos que es S, ¿no? Y está la nueva premisa. Premisa nueva, nueva premisa, ¿ya? Ahora, con esta premisa, se supone que todo esto ahora es una contradicción. Como yo añadí esto falso, automáticamente todo se va a hacer falso. ¿Y cómo lo demuestro eso? Sencillo, tengo que pillar una contradicción cualquiera. Aquí lo que se hizo fue todos estos pasos hasta llegar justamente a esto de aquí. Aquí se afirma R y aquí se niega R. ¿Ya? Juntamos estas dos. Aquí es donde se ocupa la regla de adjunción. ¿Ya? Y se darán cuenta que esto siempre va a ser falso. Afirmar y negar algo, la misma premisa es falso. Se llama contradicción. Y esto es justamente lo que necesito. Y ahora lo que se hace es que por reducción al absurdo. Efectivamente la premisa que añadí es una contradicción. Lo demuestro. Y yo justamente esa premisa la añadí negada a propósito, ¿no ven? Recuerden que añadimos negación de Q. Q me refiero a la conclusión. Entonces, si esto es falso, ¿qué hago yo para transformar algo falso? Lo vuelvo a negar, ¿no ven? Negación, negación de Q. Si esto es falso, entonces esto va a ser verdadero. Por esa razón, afirmo que Q es verdadero. ¿Ya? Y es esto lo que queda acá. Como demostración. ¿Ok? Bien. Hay un práctico. Vamos a tratar de practicar en la siguiente clase, ¿ya? ¿Alguna pregunta? Creo que nos queda poco tiempo. Disculpa, ¿te puedo mandar un ejercicio ahorita al grupo para que lo hagas? Es una simplificación que no pude hacer. A ver, dice que fórmulas son lógicamente equivalentes a P, entonces Q. Las que marcaron acá.
Bueno.